en el marco de la práctica social curricular que se realiza en la materia Introducción a los procedimientos de quirófano de la licenciatura en Instrumentación Quirúrgica de la UNPAS, en conmemoración al 30 de mayo, que es el Día Nacional de la Donación de Órganos, aprovechamos para vincularnos y hacer difusión sobre el tema, básicamente con los futuros personales de salud. Ahora vamos a ir entrando un poquito en el tema y van a entender por qué es necesario que como personal de salud sepamos de la temática. Entonces vamos a hablar del proceso de donación y trasplante. Este proceso comienza, como lo dice el título, con una donación para que entiendan un poquito y se pongan del lado del paciente. Quiero que veamos un video muy cortito. Es un testimonio de Camilo. ¿Están viendo, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Hola, hoy se cumplieron mis 2 años de operación y les quería decir gracias a todos los que estuvieron ahí, a todos los que me ayudaron y no olviden que donar salva vidas. Chao. Hola, soy María José, la mamá de Camilo. Camilo hoy tiene 9 años y hace 2 que recibió un trasplante de corazón. Cuando él tenía 3 años, en un control pediátrico de rutina, su médico escuchó un sonido diferente en el corazón que le llamó la atención y nos derivó al servicio de cardiología del hospital. Allí le hicieron un montón de análisis y de estudios. Y después de todo eso, lo que nos dijeron es que lo que él tenía se llama miocardiopatía restrictiva y que el único tratamiento posible era realizar un trasplante de corazón. No se imaginan lo difícil que fue entender y aceptar lo que nos estaban hablando, pero también nos estaban hablando de un tratamiento posible que funciona, y eso fue lo que nos permitió y nos sostuvo durante toda la espera, que tardó 4 años. En agosto del 2018 finalmente llegó un corazón para Camilo, y llegó gracias a que una familia dijo sí a la donación y permitió que esos órganos pudieran continuar y dar vida a otros niños y otras niñas. Camilo, después del trasplante, es un niño normal, que hace cosas de niño, que puede correr, que puede jugar, puede ir a la escuela, puede tener amigos, puede andar en bicicleta. Estas cosas que antes no las podía hacer. Así que nosotros estamos muy agradecidos de la difusión de este mensaje, porque sabemos que de verdad donar salva vidas. Muchas gracias. Muy bien, cortito y muy claro, sobre todo en la voz de Camilo y en la voz de su mamá. Esto nos permite comprender la importancia de que en un momento de tremendo dolor una familia tome la decisión frente a la pérdida, al fallecimiento de su familiar directo, de donar los órganos, pensando, como dice el eslogan este año de nuestra caminata, en multiplicar vidas, ¿sí? Vuelvo a compartirles mi presentación para que entendamos este proceso que, como decía la mamá de Camilo, es largo, lo conforman, intervienen más de 100 personas desde que comienza con la detección del posible donante hasta finalmente el trasplante del órgano o de los órganos donados. Esto da la posibilidad de mejorar la calidad de vida de muchas personas, como por ejemplo en un trasplante renal, aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que sus riñones no funcionan, o en el caso como el de Camilo, del trasplante cardíaco puede salvar la vida. En todo esto les decía, intervienen más de 100 personas y hay un contexto institucional. Hace muchos años, en el año 90, se funda en nuestro país el Instituto Nacional Central, único coordinador de ablación e implante, el INCUCAI, que tiene la sede en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, y es quien normatiza, establece las pautas
controla todo lo que sucede dentro del proceso de donación y trasplante. Entonces, perdón que interrumpa, pero sigo admitiendo personas. Bien. Ahora sí, vuelvo con ustedes. Entonces, en el INCUCAI es donde se controla, se fiscaliza, se establecen las pautas que a través de efectores, o sea, entes que tienen que ver con el proceso de donación y trasplante en todo el país, se lleva a cabo el proceso de donación y trasplante, desde la cirugía hasta el de ablación, que es como se llama, donde se obtienen los distintos órganos para trasplante, hasta finalmente la cirugía de trasplante. Entonces hay alrededor un poco más de 24 de estos efectores en todo el país para permitir que la logística sea un poco más dinámica y más rápida. En nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, el efector es CUCAIBA, Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires, que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y dentro de CUCAIBA hay dos entes regionales, en el norte y en el sur de la provincia, que son quienes efectivamente tienen la estructura hospitalaria, edilicia y el personal que va a realizar las cirugías y todo el proceso de mantenimiento de esos órganos y de esos pacientes. El CRAI Norte es el Centro Regional de Ablación e Implante, que está en la provincia de Buenos Aires, en la región de San Martín, en el barrio de San Martín, y lo mismo hay en el barrio de La Plata, un centro regional que es el CRAI Sur. Este proceso está enmarcado en una serie de leyes que fueron evolucionando, fueron cambiando, adaptándose a las mejoras o a las novedades que empiezan a surgir en el proceso, pero hace muchos años, con más difusión, con la mejora en estas leyes que les nombraba, después las vamos a charlar puntualmente, el número de personas que necesita un trasplante para salvar su vida sigue manteniéndose casi en los mismos números. Este año, hasta el momento, hay 7.332 personas esperando en lista de espera. Aumentaron en comparación al año pasado y a otros años la cantidad de trasplantes que se realizaron en el año, lo que va del 2026 hasta el día de hoy hay 945 trasplantes, 400 personas a partir de esos trasplantes pudieron mejorar su calidad de vida o salvar su vida, como les explicaba antes. Nuestro país tiene 9,25 donantes por cada millón de habitantes, así se miden en el resto del mundo estadísticamente. Y 3 de cada 1.000 personas, solo 3 de cada 1.000 personas mueren y estarían en condiciones o serían potenciales donantes de órganos. Fíjense qué poquito, 3 de cada 1.000, no cualquiera puede ser donante de órganos. Y hay otro número que no lo puse acá, pero me parece muy significativo para contárselos, que es, tenemos mucha más chance de ser pacientes que esperan por un trasplante de órganos que de estar entre estas 3 personas que muere y puede transformarse en un potencial donante. Fíjense la diferencia, ¿no? Tenemos mucha más chance, más del doble de chances de estar en lista de espera por un órgano. Bien, todo este proceso de donación y trasplante en el cual participan cerca de 100 personas entre personal de salud, personal administrativo y en la logística de los traslados, me gusta llamarlo, como lo ven en la imagen, la vida en red, porque todo está relacionado y si alguno de estos
factores que ven en esta red tan compleja, con tanta información, falla, aquella persona que está en lista de espera no llega a recibir su órgano. Vamos a ir un poquito en detalle de qué pasa dentro de esa red. Les decía hace un ratito, empieza este proceso cuando una persona fallece, en general en la unidad de terapia intensiva o en un centro de salud, en un hospital, en cualquier parte del país. El médico que lo trata es quien, por ley, se encarga de comenzar este proceso, haciendo a través de un contacto directo con el INCUCAI, con el ente que coordina todo, la denuncia de este potencial donante. ¿Y por qué hablo de potencial? Porque además de cumplir una condición específica que ahora les voy a detallar, este donante es evaluado, este potencial donante es evaluado por el personal del INCUCAI o de cada uno de sus entes regionales para confirmar por fuera del instituto, del centro de salud donde está internado, que efectivamente cumpla con las condiciones de donante de órganos. Entonces la denuncia de potencial donante parte de la unidad de cuidados intensivos en general, se realiza al INCUCAI o a algún ente de los regionales, ¿sí? En cada provincia. En nuestra provincia les decía en Cucaiba. En Capital está Buenos Aires Trasplante, que es quien se ocupa en Capital Federal de todo este proceso. Y se envía al centro de salud donde se encuentra el potencial donante un equipo de evaluación. La condición principal para transformarse en un potencial donante es la muerte encefálica, ¿sí? Cuando hablamos de muerte encefálica hablamos de un paciente que por algún daño específico tiene muerte de neuronas y esto es irreversible, ¿sí? Entonces el equipo evaluador del INCUCAI, de Cucaiba o de cualquiera de sus entes regionales envía al centro de salud a evaluar ese potencial donante un médico intensivista, un neurólogo y un coordinador. Allí se le hace el diagnóstico de muerte a través de distintos estudios, potenciales evocados, electroencefalograma, la evaluación clínica, y con ello se determina el diagnóstico de muerte. De esta manera, con esta certificación de la muerte, al constatar que nuestro paciente está en muerte encefálica, que es irreversible porque tiene destrucción de las neuronas, de las células del cerebro, es allí, con este certificado de muerte, vuelvo a decirle, donde comienza el proceso o donde continúa el proceso de donación y trasplante. Una aclaración acá al margen, pero para que quede entendida la diferencia, un paciente en coma es una persona viva. Un paciente con muerte encefálica es una persona que falleció, es una persona muerta, ¿sí? Por esto que les explicaba de la destrucción de las células cerebrales, que no vuelven a generarse. En cambio, una persona en coma tiene transitoriamente, a través de medicación o de el estado de la patología que está cursando, un estado transitorio de inconsciencia, pierde su estado de conciencia, que lo puede recuperar cuando se le dejan de administrar las determinadas drogas o cuando evoluciona favorablemente su estado de salud. En este caso del estado de coma, la persona aún tiene actividad cerebral eléctrica, quiere decir que sus neuronas todavía están vivas y se interconectan, por eso es reversible. Bien, sigamos. Lo que se comprueba en estas evaluaciones que les decía antes que se hacen con el donante, que haya muerte cerebral, que haya paro cardiorrespiratorio y que no haya función. Entonces nos preguntamos cómo sirven esos riñones que dejan de tener función cardíaca y por ende no siguen recibiendo oxígeno. Funcionan a partir del mantenimiento mecánico, a través del mantenimiento por drogas que se hace de ese donante hasta el momento de la cirugía de ablación, donde se extraen los órganos que después se van a trasplantar, ¿sí?
mecánicamente, a través de equipamiento y de medicación, se logra que esos órganos sean viables para el trasplante. ¿Cómo sigue una vez que se detecta este potencial donante? Se evalúa, se certifica la muerte de esta persona. Comienza esto que les explicaba recién del mantenimiento, que se hace en el mismo lugar donde el donante se encuentra. Entonces acá vamos sumando cada vez más gente a todo este proceso, ¿no? El personal del hospital, los distintos servicios donde se realizan algunos de los análisis durante el mantenimiento del potencial donante. Una vez que comienza el mantenimiento del donante, luego la certificación de la muerte, desde el INCUCAI, a partir del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de nuestro país, que es el SINTRA, se comienza en la búsqueda de los posibles receptores para este efectivo donante. ¿Qué es el SINTRA? El SINTRA es una manera muy clara de visibilizar, tanto los pacientes como los equipos médicos pueden acceder a la información en distintos niveles de información de aquellos pacientes que están en lista de espera, cuál es su posición en la lista, cuál es su condición médica que los lleva a esa lista, ¿sí? Para entrar en la lista de espera hay que tener una serie de análisis y estudios médicos que validen la condición que necesita ese paciente, que se puede corregir con un trasplante de órganos. Entonces, el INCUCAI o el ente regulador, en nuestro caso el CUCAIBA, chequea el registro de voluntad. Y acá me voy a detener un poquito. A partir del año 2012, con la última ley que tiene que ver con trasplante, la ley que se llamó Justina, en unos momentos vamos a charlar específicamente de eso, cualquier persona mayor de 18 años en estado mental hábil puede realizar su registro de voluntad en la página de CUCAIBA, en la página del INCUCAI. Es muy sencillo, se puede hacer también en el registro civil cuando uno realiza la renovación del registro de conducir, por ejemplo, o de algún documento. ¿Por qué hablamos de registro de voluntad? Porque lo que puedo registrar como ciudadano mayor de edad es mi voluntad, si yo quiero o no quiero ser donante, ¿sí? No es únicamente si yo soy donante, también si no quiero ser donante, es una decisión muy personal, puedo dejarlo registrado a través del sistema. Entonces, en el momento que desde CUCAIBA, frente a un donante, entran a verificar si ese donante tiene registro de voluntad, va a encontrar allí si esa persona en vida decidió o no ser donante. Si decidió que no quería ser donante, directamente el proceso se suspende en ese momento. Si decide ser donante, la ley hoy dice que cualquier persona se transforma en un donante si registró de forma positiva su voluntad. De todas maneras, un equipo de CUCAIBA que forma parte de todo este proceso se acerca a los familiares, les explica la condición, les confirma el estado de muerte de su familiar, les explica el proceso y para quién serviría y de qué manera serviría la donación de órganos de ese familiar, diciéndole si está o no registrado, si fue registrado en vida o no, su voluntad. Y a partir de ahí continúa, si es afirmativa, ¿sí?, la voluntad. Acá me gusta siempre sugerirles, el tema de la muerte no es algo que nos guste hablar cuando estamos vivos, con nuestra familia o con nuestros amigos o con nuestras parejas, pero es algo que tenemos que hacerlo. Es claramente parte de la vida, es lo único seguro que tenemos en el momento en que nacemos, que vamos a tener un momento en que nos vamos a morir. Entonces, está bueno que hablemos, que nuestra familia, que nuestro círculo cercano sepa cuál es nuestra posición frente a la donación de órganos.
para que en ese momento en que, si ocurre, tenemos muy pocas chances, acuérdense, de transformarnos en un potencial donante, que para nuestra gente cercana va a ser muy doloroso, tengan por lo menos la seguridad de cuál es nuestra decisión frente al tema y puedan respetarla. Muchos familiares de donantes nos dicen que para ellos cumplieron con la voluntad de sus hijos, de sus amigos, de sus parejas, sabiendo en vida de que querían donar los órganos. O exactamente lo mismo si la persona no es donante de órganos, ¿sí? Bueno, continuemos. Entonces, una vez que se controla en el registro la voluntad del donante, se habla con la familia, ¿sí? A partir de ahí se empiezan, frente a la afirmativa, se empieza con la búsqueda de los receptores y la distribución de los órganos. Entonces, en esta imagen, fíjense, ¿no? ¿Cuántas personas? 7 decimos habitualmente, si se donan todos los órganos, pueden mejorar su calidad de vida y hasta salvar su vida, como lo que escuchábamos de Camilo, que pasó hace 5 años. Pulmones, corazón, hígado, intestino se hacen muy poco en nuestro país, páncreas y riñones. Los riñones se trasplantan de a uno, entonces con un donante pueden trasplantarse 2 personas. Después también del lado derecho del lado izquierdo, de la imagen vemos tejido que puede ser donado, las córneas, los huesos largos como el fémur, las válvulas cardíacas para reemplazo valvular, la piel para pacientes que hayan tenido destrucción como consecuencia, por ejemplo, de quemaduras graves, y los vasos sanguíneos, ¿sí? Por cada donante se pueden obtener todos estos trasplantes. Vuelvo a toda esta red de vida de la que hablábamos al principio. Empieza la búsqueda de receptores a través del Sintra y empieza la distribución de los órganos. Se contacta con el equipo profesional que realiza la procuración de estos órganos. Cucaiba tiene un equipo propio que participa en lo que es la ablación renal. Y en cuanto a corazón, pulmón, hígado, páncreas, todos esos van directamente el equipo que lo va a trasplantar. ¿Por qué? Porque cada órgano tiene un tiempo desde que se realiza la cirugía de ablación, donde se obtienen los órganos, hasta el momento del trasplante. Y esto tiene que ver con la friabilidad, ¿no? Lo delicados que son los órganos una vez que se retiran del cuerpo del donante. El corazón y los pulmones, el tiempo ideal sería 6 horas de cada uno entre que se ablaciona y se trasplanta. El hígado el páncreas, que son las 2 imágenes que vemos arriba, manejan 8 horas. Cuanto menor sea el tiempo, mejor va a ser la funcionalidad que tenga ese órgano en el cuerpo. Y los riñones tienen alrededor de 24 horas, por eso permite que Cucaiba, por ejemplo, tenga un equipo propio y después tienen más tiempo para realizar la distribución. Vuelvo un poquito hacia atrás, el proceso donde se involucra, se va sumando gente a todos estos que les venía nombrando. Hablan de equipo quirúrgico, instrumentadoras, instrumentadores, enfermeros, médicos intensivistas, médicos anestesiólogos, cirujanas, cirujanos. Todos ellos son quienes se movilizan a cualquier parte de Buenos Aires o del país donde esté el donante para realizar este proceso de donación. Muchas veces el traslado es por tierra en ambulancias, otras veces en avión. Hoy se maneja bastante lo que es el proceso de cirugías regionales. Equipos en las provincias donde están los donantes realizan la cirugía de ablación y el órgano se traslada después al lugar donde está el receptor. Muy bien, les nombré varias veces la cirugía de extracción de órganos, se denomina ablación, es
la cirugía donde se denomina multiorgánica, cuando de un mismo donante se obtienen varios órganos, y monoorgánica, cuando se extrae un solo órgano. Muchos donantes deciden donar o no donar corazón por todo el concepto emocional que tiene el corazón, ¿sí? Otros donan completamente todos sus órganos. Ahora vamos un poquito más a lo específico que tiene que ver con nuestra profesión. En la cirugía de donación, en la ablación, vamos a manejar, a pesar de que volvamos al concepto, trabajando, nuestro donante es una persona fallecida, vamos a manejar las técnicas de asepsia de la misma manera que las manejamos en una cirugía común. ¿Por qué? Porque ese órgano tiene que mantener la condición para aquel paciente que va a ser el receptor, ¿sí? Que va a intervenir, que va a hacer quien reciba el órgano en la cirugía de trasplante. Es una cirugía de alta complejidad, se realiza con equipos específicos, un recuperador sanguíneo, un electrobisturí, bueno, la mesa de anestesia, todo lo que ustedes conocen, para preservar esos órganos. Entre la cirugía de ablación y la cirugía de trasplante se disminuye la temperatura, se baja la temperatura de esos órganos, porque cuando menos temperatura tienen, mejor se conservan, menos daño celular tienen en ese tiempo que pasa desde que se ablaciona hasta que se retrasplanta y se vuelve a llenar de sangre en el receptor. Para dar apoyo a este mantenimiento de baja temperatura se usan soluciones específicas que permiten primero lavar ese órgano por dentro una vez que se retira del donante, que se extrae del donante, y de esta manera empezar a enfriarlo, y luego para preservarlo, para mantenerlo en las mismas condiciones hasta el momento del trasplante. Durante las distintas soluciones tienen enzimas y sustancias químicas que permiten que la parte estructural de los órganos no se dañe. Se embolsan también con técnica séptica, manteniendo este concepto de que va en una persona que va a estar viva, ¿sí? Va a ser implantado. Luego, una vez colocado, embolsado, colocado dentro de una conservadora, se traslada ese órgano para completar este largo proceso con la cirugía de trasplante en cada centro trasplantológico, ya sean privados o públicos, como el caso de CRAI Norte. Les hablaba de leyes. A partir del año 90, cuando se funda el INCUCAI, y en el año 92, con la fundación de Cucaiba, empiezan a plantearse leyes, a decretarse leyes que le dan estructura a todo este proceso del que veníamos hablando. Las primeras leyes, la 24.193 o la 26.066, tienen conceptos que tienen que ver con la condición de trasplante, este concepto de muerte encefálica del que les hablaba antes, con los requisitos de un donante. En la 26.066 aparece esta figura de presunto donante. Después empiezan a aparecer otras leyes ya que tienen que ver con los derechos de los pacientes trasplantados o de los pacientes que están en lista de espera. En nuestro país la cobertura, los pacientes sin cobertura médica, sin una obra social o sin una prepaga, también tienen los mismos derechos y están en la lista de espera en igualdad de condiciones con aquellos que no tienen ninguna cobertura. El hospital público en nuestro país, a partir del Estado, a través del Estado, cubre con el plan médico obligatorio de forma gratuita todo este proceso, ¿sí? Y es acá en la ley 26.928 donde se describen cuáles son los derechos de las personas trasplantadas. Avanzan los años, avanzan las leyes, se completa el marco legal con leyes sobre la difusión. Algo que no les conté y que me parece muy importante es no se puede difundir por ley
el nombre del donante que participa en este proceso de donación, es anónimo, ¿sí? Primero para que no haya dudas sobre que la donación de órganos es voluntaria y que está prohibido en nuestro país que haya alguna retribución monetaria o algún intercambio a cambio de la donación específica de órganos. Para evitar comercializar, como sucede en alguna otra parte del mundo, estos a través de la donación de órganos. La ley 26.845 da marco a esto, permite o forma a personal que difunde, personal de prensa, hay material en la página de Cucaiba, mucho material que nosotros podemos utilizar o investigar, que habla de la donación de órganos y todas estas condiciones que yo rápidamente o resumidamente les fui contando en el proceso. Finalmente, a partir del año 2012, aparece la ley 27.447, que es la nueva ley que rige hasta el momento los trasplantes de órganos, tejidos y células. Complementa aquella ley 24.193 con respecto a las donaciones. Se conoce comúnmente como ley Justina. Justina era una niña de 12 años que estaba en lista de espera, como Camilo que escuchábamos hoy temprano, por un corazón. Justina murió esperando ese trasplante, su condición se agravó y no pudo su cuerpo sostener su vida y finalmente falleció. Los papás de Justina, frente a lo que vivieron en este proceso de espera, trabajaron a partir de la redacción de una ley, de la presentación en el Congreso y de la aprobación de esta ley, la 27.447, donde mejoraron algunas de las pautas establecidas en las leyes anteriores y hoy, por suerte, los tiempos de espera de las personas se redujeron gracias a estas mejoras de la ley Justina. De todas maneras, la situación, como les contaba en los primeros minutos de la charla, todavía es compleja, todavía hay más de 7.000 personas en lista de espera al día de hoy, aunque aumentó la donación de órganos y la realización de trasplantes, todavía no, en nuestro país falta mucho para que esas 7.300 personas estén mejor en su calidad de vida o salven su vida y no les pase como a Justina en su momento. Vuelvo a reforzar este tema. Toda persona mayor de 18 años puede registrar su voluntad a favor, con la afirmativa o con la negativa en cuanto a la donación de órganos. Lo puede hacer a través de la página del INCUCAI. Ahí les dejo el QR con el que pueden ingresar, si no directamente desde Google ponen INCUCAI o Cucaiba y van a encontrar fácilmente la manera de realizar la donación. Donar órganos es un compromiso, está sonando mucho ahora que estamos cerca del Mundial, esto de un eslogan que dice algo así como si te cuesta esperar 4 años para el próximo Mundial, imagínate lo que le cuesta a las personas que están en lista de espera vivir con su patología esperando un trasplante de órganos. Así como claramente contaba la mamá de Camilo y como hay muchos testimonios de las personas que recibieron el trasplante, tenemos pacientes trasplantados en Cucaiba que hoy participan como deportistas de alta competencia en los Juegos Argentinos de pacientes trasplantados y obtienen medallas y vuelven a tener vidas normales más allá de las medicaciones que tienen que tomar para mantener su órgano y de los controles médicos que se tienen que hacer para mantener su órgano funcionando. Me gusta terminar las charlas con esta frase que dice: no pienses en la donación de órganos
como ofrecer una parte de ti para que un desconocido pueda vivir, es en realidad un desconocido quien ofrece todo su cuerpo para que una parte de ti pueda seguir viviendo. Con esto terminamos nuestra charla de hoy. Los escucho, cuéntenme si tienen alguna duda, si pasaron por alguna experiencia que tenga que ver con el proceso de donación y trasplante, con algún familiar, a ver si se animan a prender el micrófono. Perdóname Jessica, veo ahora que se sumó a la charla la profesora Bárbara Rodríguez. Gracias Bárbara por acompañarnos. Es parte también de la práctica social de la que hablamos. Hola Mari, hola a todos. Ahora sí. Perdón por entrar más tarde, pero bueno, estoy en la guardia y se complicó. Así que puedo entrar recién. Muy bien. Gracias, No, Bárbara. Ahora sí, Jessica, te escucho. Lourdes, ahí te estoy leyendo, Lourdes. Lourdes nos cuenta que varias veces quiso registrarse a través de Mi Argentina. A veces la aplicación es difícil de manejar o se traba. Si ingresan en la página de Cucaiba o en la página del Incucay, y si no el miércoles cuando participen de la caminata yo los acompaño a hacerla desde la computadora. También se puede hacer por escrito. El miércoles llevamos los formularios que después los cargamos nosotros mismos en el sistema. Como yo no se los comenté cuando empezábamos, pero Bárbara y yo somos además instrumentadoras, formamos parte del equipo de Cucaiba, de ablación y trasplante, de la Regional Norte, de CRAI Norte. Por eso también estamos un poquito a la cabeza, junto con Diana Garcilaso, la directora del Departamento de Salud, de estas actividades, esta práctica social curricular, contándoles un poquito lo que vivimos desde adentro. Yo hace 30 años que estoy como instrumentadora en Cucaiba. Vi la evolución legal de la que les hablaba recién y compartí muchas historias, tanto de los pacientes que reciben el órgano como de los familiares que toman la decisión de donar. Por eso lo cuento con bastante entusiasmo, pasión, porque lo vivo todos los días hace mucho. Disculpe, profe, pero bueno, le quería agradecer también labor que hacen porque es importantísimo, por lo menos particularmente para mí es muy importante el tema de la donación de órganos, siempre fue interesante el tema también y es un trabajo que no muchas veces es visible, así que me parece espectacular todo esto. Bueno, te agradezco mucho. Esa es la intención justamente, que como personal de salud, desde la parte profesional se van a encontrar muchas veces trabajando con que va a llegar el equipo de Cucaiba o el equipo de cualquiera de los otros centros de trasplante al lugar donde ustedes van a estar trabajando. Se van a encontrar con esta cirugía de ablación. Entonces, desde lo profesional es importante que sepan. ¿Alguien tiene un micrófono Ahora sí, perdón, tuve se metió un poco de música en el medio. Les decía, profesionalmente es importante que sepan de la temática porque hay una técnica quirúrgica de por medio, hay una técnica séptica que uno aplica y un montón de conceptos que hay que aprender. Lo pueden llegar a vivir en algún momento cuando estén trabajando como instrumentadora. Y además desde lo comunitario, desde personas comunes, ciudadanos comunes, también tenemos que saberlo. Esto que compartíamos hace un rato tenemos muy pocas posibilidades de transformarnos en donante, tenemos muchas más chances de ser receptores de un órgano, entonces está bueno charlarlo, visibilizarlo, que no queden dudas de cómo son las cosas, de que hay un sistema de respaldo detrás. Cuando yo empecé hace 30 años había mucha fábula
con respecto a la donación de órganos. La camioneta que secuestraba para sacarnos riñones y trasplantarlos o vender los órganos. Por suerte y gracias a la parte legal y a todo el trabajo que se hizo desde la parte de Cucaiba y del Incucay y de cada uno de los regionales, se modificó eso, hay mucha más difusión, no tanta como la que considero personalmente que debería haber, pero todavía esos fantasmas del el secuestro para robarnos un órgano siguen apareciendo en algunos. Les digo que hay tanta gente involucrada y hace falta una estructura de un quirófano, una técnica séptica, para que ese órgano sirva, no me lo pueden sacar simplemente, y los líquidos de preservación que les mostraba antes son bastante costosos. Entonces es algo que realmente es una fábula. Para que ese órgano que se ablaciona a partir de la cirugía de extracción sea viable para trasplantar, tiene que cumplir un montón de condiciones y está reglamentado de determinadas maneras que si no se llevan a cabo de esa forma son penadas por la ley. Entonces es importante que todos sepamos como personas comunes y también como futuros instrumentadores.